Hola, bienvenidos a Hablando de lo que no sabemos y a Revista Canta. Yo soy May Rentería y vamos a hablar de un tema súper interesante que es la autenticidad. ¿Qué tan auténtico eres tú? ¿Qué tan auténtico soy yo? ¿Qué tan auténtica es usted? Yo creo que soy muy auténtica. Creo que sí. ¿Qué es la autenticidad? Bueno, para mí ser auténtico es vivir en coherencia con lo que eres, ¿cierto? Sin descuidar o sin opacar la identidad que tenemos, ¿cierto? Yo, por ejemplo, me identifico con la comunidad afro porque cargo en mi piel, en mi cabello, una historia de resistencia, una historia, valga la redundancia, de identidad y una historia muy fuerte de nuestras comunidades. Entonces, desde ahí conservo esa autenticidad por medio del trenzado, porque creo que el trenzado no es solo moda, ¿cierto? Sí. Sino que trae una carga histórica con ellas y que el decidir dedicarme a trenzar me ha fortalecido inmensamente y he logrado ayudar a fortalecer a otras mujeres que se encuentren en ese ser afro, en ese ser mujer negra. Sí. Ahí vamos construyendo esa autenticidad y entendiendo también un poco qué es ser auténtico. Profundízan un poco más en cómo ha impactado la autenticidad y cómo empezó eso. Yo no lo había visto así, la verdad no lo había visto así. De pronto otras personas sí logran ver ese tipo de cosas, pero yo a veces, sí, como actúo o como hago las cosas, no estaba entendiendo que sí estaba generando un impacto en otras personas, en que ese llevar mi cabello natural o lucir trenzas o realizar trenzas a otras personas ha hecho que se cree como más que esa identidad, también esa autenticidad. ¿Tú qué tanto te consideras una persona líder? Entendiendo el liderazgo como esa persona que guía, que acompaña, que da ejemplo, creo que sí soy líder. Pues lo correlaciono porque tú dices que otras personas lo han visto en ti. Entonces, a veces tú tienes facultades o características de líder, pero no sabes que eres líder. Y yo a veces siento que eso es mucho más valioso para las personas. Porque yo creo que ser líder no es necesario esforzarlo. Pero antes de continuar, quiero que vayan, se suscriban y comenten nuestro contenido. ¿Cómo estamos? Como @revista Canta. Hoy tenemos una invitada súper interesante, pero me gustaría que ella misma se presente. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lisa Mosquera, soy chocuana, ismineña. Hace ya casi 13 años que resido en Medellín. Soy trenzadora, pero también soy estudiante de pedagogía. Y desde allí he logrado hacer como una conexión entre la trenza y la pedagogía, entendiendo que el trenzado fortalece comunidad, crea lazos de amistad, de hermandad, y también trenzamos caminos, igual que nuestros ancestros trenzaban esos caminos de libertad. En la actualidad yo soy fiel creyente de que trenzamos caminos. Y trenzando esos caminos es que me encontraron y aquí estoy. ¿Crees que la autenticidad es un privilegio de algunos grupos? A ver, yo creo que sí. Empezando porque en la actualidad está el discurso de ser tú mismo, de que nos podemos expresar libremente, pero si vamos a la realidad vemos que no, especialmente para las poblaciones racializadas. Y estaba mirando que hay una congresista que es de allá de La Guajira, de apellido Epiayú, y a ella la estaban criticando porque se había ido para París y que estaba vistiendo no de forma adecuada según los críticos de ella. Y entonces ahí yo puedo enlazar con lo que tú dices. A veces para ciertas personas lucir, vestir y ser, pues no tiene ningún complique. Pero cuando otros tipos de personas, porque ella es ella es indígena, es cuando ciertos grupos étnicos
aparentan o hablan o dicen ciertas cosas, se les critica, tratan de ridiculizarlos. Entonces yo siento que ahí hay un problema en la sociedad, que ahí se forma un problema tremendo en la sociedad. Entonces quizá hacia allá quería ir tú. También, también. Bueno, yo hablando siempre como de la estética de la Sí. mujer negra, ¿cierto? El decir o el decidir ser auténticas es un grito de rebeldía, digámoslo así. El poder decidir, mi pelo es así, yo lo llevo así. No Sí. tengo por qué laciarlo, por ejemplo. O no tengo por qué vivir esclava de productos para definirlos. Estaba viendo la historia de Edna Liliana cuando estuvo en RCN Ajá. y al parecer tuvo inconvenientes por eso. Se le exigía un estereotipo, que ella llevar el pelo lacio. Ella dijo, no, yo no tengo por qué llevar el pelo lacio. Yo tengo mi pelo como es, natural. ¿Y por qué a las otras, si tienen su pelo natural lacio, no se les pone problema? Y a mí sí. Entonces mira que parte de esa rebeldía, hay que tener rebeldía. Quizás le costó el puesto a ella porque ella a los meses salió de RCN. Puede que hayan dicho que no haya sido por eso, pero lo más probable es que sí haya sido por eso. Bueno, lo más probable es que sí, pero entonces no, no especulemos acá. Puede que sí, ese es como el rumor. Y yo la felicito a ella porque fue decir, bueno, yo soy así, esta es mi postura y no lo voy a cambiar por un puesto de trabajo, ¿cierto? Si fue así, mejor dicho, aplausos para ella, porque a partir de ahí se crean esas narrativas, ¿cierto? Y nuestras niñas y nuestras mujeres crean o ven en ellas un referente. Sí. ¿Has pasado algún momento en el que ser auténtico para ti es supuesto un riesgo? ¿Y cómo lo enfrentaste? Bueno, yo voy a contar una historia de mi vida. Yo crecí en el Chocó, en Ismina, con mi abuela, la amo. Pero en ese crecer y la adolescencia quería como encontrar mi raíz. Yo en ese momento no lo veía así, como que quería encontrar mi raíz, yo quería estar con mi mamá. Sí. Me encontré con mi mamá, me fui a vivir con mi mamá, pero mi mamá vivía en Tuluá, aún vive en Tuluá, y ese cambio fue totalmente, mejor dicho, como uno entrar, mejor dicho, con un golpe, porque primero la alimentación, el acostumbrarme a otro tipo de comidas, otro tipo de preparaciones, y desde las estéticas. Yo era una niña que aprendí a trenzarme sola, con mi propio cabello, eran trencitas que me quedaban literalmente acá. Pero cuando yo llego allá empiezo a ver niñas blancas con el cabello largo, liso, y mi prima, que también vive en Tuluá, ella ya tenía el pelo alisado. Ver como ese cambio, yo estaba en un territorio donde todas las niñas eran negras, Sí. la mayoría, y para mí no era un problema llevar mis trenzas. Claro. Porque podía llevar mis trenzas o podía hacerme un moño o un mondado como lo decimos en el Chocó, y eso no era un lío. Pero cuando yo llego allá, claro, es un choque bastante fuerte porque entonces ya no me veía que hacía parte de, porque ya no tenía mi grupo poblacional. Iban fuera de lugar. Claro, me sentía totalmente fuera. Y mi mamá me decía, no te vas a alisar, no. Pero yo no encontraba un porqué, yo no encontraba una explicación. Y el punto de rebeldía fue, sí, me aliso porque no me siento bien. Claro. Me alisé el cabello, literalmente, y ya con el tiempo... ¿Qué edad tenías tú cuando te alisaste? Tenía... Eso fue para cumplir mis 16 años. O sea, yo a mis 15 años todavía me hacía un moño y me hacía mis trenzas, que para mí en el Chocó eso era lo máximo porque disfrutaba algo que yo misma estaba haciendo con mi cuerpo. Y bueno, sí, lo hice, me lacié el cabello por un tiempo y la plancha y la crema que me quemaba, que me sacaba una herida. Y el llegar acá a la universidad y encontrar esos otros grupos de personas afro, esos colectivos, y entonces escuchar sus conversaciones, ver cómo se comportaban, cómo eran esas relaciones interpersonales, me hizo reaccionar. En una de esas conversaciones se habló del cabello. Entonces para mí fue como, ay, pucha, me están regañando, me están criticando porque yo tengo el cabello alisado. Claramente me sentí señalada,
Pero más que señalada fue como Despertar. como un despertar, Sí. como un despertar, y desde ahí empecé a decidir dejar crecer de nuevo mi cabello, y más porque ya ¿Cómo fue estaba ese proceso? afectado mi cuero ¿Cómo fue ese cabelludo. proceso para ti? Fue un poquito difícil. Tengo una amiga que me dijo que fue muy difícil hacer ese proceso de tener el cabello alisado a que estuviera totalmente natural de nuevo, que fue muy complicado. Fue un poquito difícil, pero hay estrategias. Yo, por ejemplo, empecé a realizarme trenzas. Ya no era con mi propio cabello, sino que era con lana pelo, que eso pesa un montón. Pero sí, ya fui realizándome trenzas, poniéndome extensiones sintéticas o extensiones crespas pero pequeñas. Entonces trataba mucho como de cuidar eso, ir cortando las partes Las puntas, alisadas poco a poco. hasta que creció y corté todo lo alisado. Corté todo, el cabello me quedó pequeñito, pero ya me sentía libre. Libre, ya no tenía esas cremas que dañaron, o sea, literalmente dañaron mi cuero cabelludo. Eso es algo que a veces no entendemos, y es que por qué las mujeres negras de pronto sufrimos de resequedad. Pero no solamente las mujeres negras, déjame decir, los hombres también. Tengo muchos amigos y te lo confieso aquí, hombre. Yo también llegué a alisarme el cabello. Llegué a alisarme el cabello con un tal TCB. Una cosa famoso. seria. Una cosa seria. Me quemé muchas veces el cráneo tratando de sentirme mejor. Y ya llegó un tiempo en el que yo tuve el cabello también bastante largo. Pero cuando lo estuve largo no me alicé. Mira, porque como tengo el cabello bastante suave, entonces dije, pero eso porque necesito que me coja bien, porque me alisaban con anecalón. Tenían las trenzas, puro gusanillo. Después de eso me empecé a alisar y llegó un tiempo en el que yo ya si me peino bien, si no me peino, también. Si me echo comida bien y si no, también. Y el que me quiera ver así, que me vea, y si no, suerte es que le digo. Entonces, como que empecé a mentalizar acá. Obviamente, cuando uno llega a otros espacios, con otras comunidades, hay personas que tienen su personalidad mucho más definida, tienen mucho más claro qué es ser afro, cuál es la historia de los afros. Entonces, eso a uno como que lo lleva a reflexionar, a analizar, a pensar ciertas cosas. Y hoy no soy del tipo de persona que anda criticando a quien se alisa o no. Pero si tengo la oportunidad de hacerlo, de reflexionar con esa persona, pues reflexiono con esa persona acerca de su cabello, porque sería chévere que tuviera su cabello así y que se libre. Es que eso es como una esclavitud, hombre. Yo lo veo como una esclavitud. Mira, aquí en Medellín hay muchas chicas, tú las ves con el pelo lacio y su cabello natural es crespo. Es crespo. Demasiadas chicas que, o sea, si tú las ves realmente con su pelo natural, te vas a sorprender. Y son como con complejos, porque para mí esos complejos se alisan el cabello, pero también son estereotipos que la moda, la sociedad impone. Lo que pasa es que, mira, eso fue un proceso que ha venido de generación en generación, y fue algo impuesto. Sí. Algo impuesto que se quedó. Que realmente yo alicé mi cabello, pero no entendía de dónde viene esa tradición de que las mujeres negras nos alicemos el cabello. Sí. Ya despertamos, ya se ha creado conciencia. O hay muchas que han despertado, porque todavía hay unas que se alisan y todavía hay unas que compran extensiones de pelo lacio también, y eso todavía sigue ahí. ¿Que hay que hacer más concientización? Yo creo que sí. Yo creo que hay que abrir más espacio. Yo creo que ha ido ganando espacio. Si no es que a veces yo veo mucho, es como se critica. Yo creo que hace falta más hacia la reflexión. Pero yo creo que es importante. Si a ti yo te pongo a reflexionar y no te critico, tú tienes más espacio para que puedas cambiar de opinión. Pero yo te critico, tú hasta por simple rebeldía dices, pues yo sigo haciendo lo que estoy haciendo y punto. Exacto. Yo creo que la mejor manera es educar, formar, dar a conocer, por ejemplo, ese tipo de historias del por qué las mujeres negras laciaban su cabello. ¿Cierto? No sé, ¿hablamos de eso un poquito? Sí, claro. Dicen, y lo poquito que he leído, o lo mucho que he leído, es que cuando se firmó el acuerdo, pues, de que ya se acababa la esclavización acá, sí, se creó otra esclavitud, y fue el tema del cambiar la estructura de nuestro cabello, hablando de las estéticas. Sí.
porque también se crearon otro tipo de cosas en torno a los hombres, pero específicamente en las mujeres era el tener que laciarnos nuestros cabellos para poder pertenecer a la sociedad. O sea, si vos querías ser una mujer que quería entrar a la iglesia, literal tenías que laciar tu cabello y tenías que llevar vestimenta muy parecida o igual a las mujeres blancas. Sí. O hasta para ir a un parque. O sea, tenías que lucir idéntica o muy parecida a las mujeres blancas. Entonces, mira que todo este tema de las estéticas y todos estos estereotipos fueron algo impuesto. Que gracias a los movimientos afro, a los líderes que han trabajado en crear conciencia y en mostrar la historia y en enseñar como todo esto que pasó, ha hecho que cambiemos un poco esa conciencia y retornar a nuestro cabello natural. ¿Qué papel crees que juega la autenticidad en la construcción de relaciones saludables? Ok, qué pregunta. ¿Qué pregunta? Bueno, en este momento creo que el ser auténticos nos permite establecer relaciones fuertes, ¿cierto? Sí. Creo que las conexiones más reales y más verdaderas son en las que nosotros podemos ser nosotros mismos. Ojo, siempre desde el respeto, siempre, no sé, de la confianza. Porque a veces escuchamos como que es que yo soy así y yo no voy a cambiar, ¿cierto? Sí. Pero también entender que ese ser así, que tanto está afectando al otro. A la otra persona. Que tanto está afectando al otro. Porque no, yo puedo actuar de cierta manera y creer que está bien, pero sí, para otras personas, para las personas que están a nuestro alrededor, no. Entonces, ¿qué tanto juega esa autenticidad sí, con las otras personas? ¿Cierto? Si bien podemos crear relaciones sanas, relaciones duraderas y conexiones muy fuertes si somos auténticos, también es ver esa parte. No confundir el ser auténticos con el ser de pronto voluntariosos o con el ser orgullosos. Prepotentes, muy importante. Porque es que lo que yo te decía ahora rato, a veces como comunidad afro, yo siento que hay personas que se victimizan. Hay personas que están en condiciones de poder. Ajá. Tienen poder. Y aunque tienen el poder, se siguen victimizando. Uh-huh. En vez de aprovechar que tienen el poder para mostrar las fortalezas. La población afro desde la parte del folclore, desde muchas cosas, desde la música, desde la cultura, puede hacer un aporte significativo, grandísimo a la sociedad. Y a veces, como te decía, hay personas que están en condición de poder o están en el poder y no aprovechan eso, no aprovechan esos espacios que tienen. Lo que pasa es que, no sé, también eso ha sido algo histórico, ¿cierto? El victimizarnos y el victimizar a nuestras comunidades, porque mucho de lo que hacen algunos líderes, entre comillas, para mí, que yo les digo líderes de papel, es victimizar nuestras comunidades, ¿cierto? O revictimizarlas. Entonces, ahí es donde está el asistencialismo. Entonces, no se crean acciones concretas y efectivas para nuestras comunidades, porque siempre el que está acá en un espacio de poder o en un lugar de poder, lo que hace es victimizar o revictimizar. Pero mira que yo a veces veo y yo critico mucho a veces a algunas personas de la comunidad afro, algunos líderes, porque siento que en vez de ayudar a la población afro, a veces se convierten como en tiranos. Y no sé por qué, pero yo creo que eso viene también desde la historia, porque mira, por ejemplo, antes, cuando existían la esclavitud, había unos negros que tenían privilegios, y esos negros que tenían privilegios eran los que venían y castigaban a nosotros. Esos negros eran los que decían, ve, allá hay unos negros que están tratando de rebelarse, los cazaban, los castigaban y a veces hasta los mataban. Yo creo que parte de eso, y tú decías, eso ya está como impregnado. Pero el hecho de que esté impregnado no quiere decir que no podemos cambiarlo. ¿Qué hay que hacer? Empezar a trabajar por cambiar esas costumbres malas, que yo creo que son malas costumbres, y decir, nosotros sí podemos hacer las cosas mejor. Por medio de estos programas y muchos otros programas que hay en las redes sociales, con las corporaciones, las fundaciones, crear acciones que ayuden a construir comunidad,
O sea, Sí. nuestras comunidades están totalmente fracturadas y, por ejemplo, vemos como los chicos se citan para matarse con machetes, literalmente. Sí. Entonces, ¿cómo una corporación o una fundación o un programa como el que tú haces puede ayudar a generar conciencia del crear y construir comunidad, ¿cierto? Por medio del respeto, por medio del diálogo, por medio de la sana convivencia. Sí, Entonces, bueno, ahí importantísimo. también, aunque nos salimos un poquito del tema de la autenticidad, pero mira que aunque nos desviamos un poquito, no quiere decir que no tenga que ver. Porque, como decíamos, a veces uno mira un problema, pero ese problema tiene las raíces, si tú miras el origen, viene desde otros aspectos. O sea, nosotros podemos atacar este problema, pero este problema se creó a raíz de. sí. También parece valioso que podamos tocar estos temas y quizás me encantaría que poder tocar otros temas contigo en adelante. Claro que sí. Entonces, porque si nosotros como comunidad afro, y no solamente las comunidades afro, porque no solamente la autenticidad les hace falta a la comunidad afro, sino a las comunidades indígenas, Claro. a las comunidades LGTB, y hay personas que, por ejemplo, se consideran homosexuales y nunca tienen el valor de decir yo soy esto, porque yo desde pequeño siento esto. Y mira que todo eso tiene sus connotaciones. Entonces, atacar esos problemas, porque me parece que son estructurales, es importantísimo, pero también conocer la raíz. Claro. La siguiente pregunta es una pregunta súper interesante. Como no quiero que se me escape ni un detallito, voy a leerla. ¿Cómo crees que la autenticidad puede ayudar a superar los estereotipos y prejuicios étnicos, culturales y sociales? Wow. Bueno, ahorita tocamos un tema que fue Edna Liliana, Sí. ¿cierto? Pero yo le sumo a Edna Liliana, Mabel Lara, Sí, le sumo a Edna Liliana Lagoyo, digo yo. ¿cierto? Que son mujeres que han creado nuevas narrativas. Sí, Entonces, la autenticidad, ¿cómo juega aquí la autenticidad para contrarrestar los estereotipos? Creando esas. me gustaba mucho Francia Márquez cuando estaba haciendo campaña política. Me encantaba Francia Márquez cuando estaba en campaña política. ¿Por qué? Por su forma de vestir, por la forma como solamente su vestimenta representaba a la comunidad. Y ahora no te gusta. Yo creo que se han perdido algunos detalles en el camino. Detalles que podrían marcar ciertas cosas, podrían decir solamente con ver. Yo creo que de la parte visual es importantísimo la cosa. Cuando yo miré hacia afuera y vi tu blusa, solamente con eso entendí muchas cosas. Entonces, desde la parte comunicacional, Ajá. siento que ella ha perdido el 90%. Y muchas comunidades afro hoy no se sienten tan representadas. Bueno, no la quiero defender, no quiero entrar aquí como a defender, Sí, pero hay que entender los contextos también. sí, Yo, por ejemplo, a mí me encanta esta camisa, me fascina, pero en ciertos espacios donde sí se necesita, no sé, trajes más elaborados o más formales, hay que también vestirse acorde. Quizá no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en Francia, pero sigue conservando, sí, yo siento que ella sigue conservando su esencia. en del ser afro. el fondo sí. Pero acuérdate, por ejemplo, que ella no maneja la comunicación de ella. Ujú. Ella tiene un community manager, tiene un relacionista público, hay todo un equipo detrás de ella. ¿Quién es el equipo de Francia Márquez? Bueno, ahí Eso sería otra pregunta. Vamos a preguntarle. Eso sería otra, porque sé que en la línea trabajó con ella. Ajá. Pues es la primera que trabajó con ella en la parte comunicativa. Y Francia Márquez también tuvo mucho inconveniente con en la línea, estuvo trabajando con ella. Creo que Ronald Mallorca está o estaba trabajando con ella. Ah, bueno, ahí entonces podemos entender el cambio. Pero, o sea, yo no le echo la culpa a Ronald, porque yo estaba hablando en estos días con un profesor y yo le decía, profe, aquí se ha perdido esto, aquí se perdió lo de acá. Y me decía, pero porque tú tienes esa visión. Porque si yo estoy en una posición de poder, lo que yo te decía ahora al rato,
tengo que ejercer ese poder. Por ejemplo, créeme que si yo estoy en una posición de poder en la que yo necesito comunicar cosas porque voy a ser muy visible, lo que yo no puedo dejar que me impongan es quién va a hacer mi relato comunicativo. Hay que también entrar a entender, y es qué es eso que ella quiere comunicar. Por eso. Si ella ha dicho en sus discursos que quiere comunicar o que quiere mostrar una estética de la mujer negra desde la vestimenta, porque ¿qué es vestirse afro? Pero es que, como te digo, tiene que ver más. Porque, por ejemplo, cuando ella fue, y sigamos juntando un poquito porque mira que a veces tiene que ver, cuando ella fue, una de las primeras entrevistas que ella dio, le dio a Vicky Dávila la entrevista. Ella sabe perfectamente que Vicky Dávila no es afín al proyecto político en el que ella está. Y simplemente porque no es afín al proyecto político en el que está Francia Márquez, que Francia Márquez representa, sabía que iba a tener inconveniente con eso. Pero ¿quién es Vicky Dávila? Cuando Edna Liliana trabajó en RCN y trabajó con Vicky Dávila, quizá por esa cercanía fue que Francia Márquez fue a ese medio de comunicación. Pero entonces es que tú trabajas conmigo o yo trabajo contigo y yo voy a pensar en mis relaciones interpersonales o voy a pensar en la imagen tuya. ¿Y si estás entendiendo? A veces uno no se detiene a pensar, wow, yo tengo esta responsabilidad. Y no solamente con las personas que yo estoy ayudando, es con esos otros que están allá afuera que esperan que dé lo mejor de sí. Entonces, cuando Francia Márquez, francamente, ya dijo que había hecho las cosas porque es muy sincera. En un país como el de Colombia, ser sincero no paga. Paga más ser hipócrita. Seamos claros, y no solamente en Colombia, en el mundo. La gente aman a las personas hipócritas. Las personas que son fronteras reales, los aborrecen. Porque les parecen que son personas prepotentes. Cuando Francia Márquez dijo, de malas, fue el titular. Pero ¿en qué connotación dijo Francia Márquez, por ejemplo, de malas? Dijo, todas las otras vicepresidentas y primeras damas han utilizado los aviones y los helicópteros presidenciales y a mí es la única que me lo critica. Pero como la prensa es amarilla y como la persona que la entrevistó ella no es la idónea, claro, lo primero que hizo fue rajarla de mala. Todo el mundo empezó a hablar de la frase de mala, pero la mayoría de las personas, el 98%, no se detiene a pensar cuál es el contexto del tema. Ahí es importante la forma con el por qué y el con quién. Así es. Entonces nosotros todo el tiempo no podemos estar en todos los lugares simplemente porque nos invitan o porque creemos que necesitamos o tenemos que estar con cosas diferentes. A veces tú te dejas tú sabes que no le caes bien a tus amigos de escuela. Te vas, no esperes que ellos te vayan a esperar con rosas, con flores, no. Y tú sabes que probablemente te van a tirar agua, te van a tirar huevos, te van a tirar harina, ante todo. ¿Sí me hago entender? Es como estar preparado, saber con quién voy a hablar, con quién voy a estar. Bueno, ya entiendo el punto. Ya entendí el punto después de este regaño. ¿Qué papel juega la educación y la conciencia en la promoción de la autenticidad? Importante. Me leíste que soy pedagoga. Que me estoy formando como pedagoga. Pero bueno, aquí la educación, digo que el que se educa entra en una posición de poder. Sí. ¿Cierto? El que tiene la información tiene el poder. Total. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la educación puede funcionar como una herramienta de liberación, pero también como una herramienta de opresión. ¿Por qué lo digo? Porque si en la escuela se cuenta una sola parte de la historia o una sola historia, en este caso, si se cuenta la historia de la gente blanca, la historia indígena, la historia indígena, negra. Pero si se desconoce, o sea, por lo general en la escuela se cuenta la historia blanca, sí, ¿cierto? Cristóbal Colón, esto, Simón lo otro, Bolívar. Lo otro, pero no se entra a explicar, por ejemplo, qué pasó con las poblaciones indígenas a fondo, qué pasó con las poblaciones afro, qué personajes afro ayudaron en todo este proceso de
de liberación y todo eso, ¿cierto? Entonces, esa historia nos está contando y nuestros niños no se ven, nosotros no nos vemos, ¿sí? Claro. Yo, por ejemplo, era una que no sabía qué era ser negra, ¿cierto? Sí. Yo crecí en una población de gente negra, pero yo no sabía qué era ser negra. Yo empiezo a hacer ese choque y como a entender ese ser negra cuando salí del Chocó. Claro. Imagínate, Entonces, tuviste que salir del Chocó, para entenderlo. lugar de población mayoritariamente afro, para poder entender qué es ser afro. Lastimosamente. Me Lastimosamente parece demasiado grave, la verdad. Lastimosamente nuestras comunidades también se impregnaron de eso. Entonces, hay un reglamento del Ministerio de Educación de las temáticas que se tienen que dar en ciertas asignaturas y nos quedamos ahí. O sea, nuestros profes se quedaron ahí. Entonces, no innovan. Pero es que no se preocupan por investigar. A eso es que hoy no nos estamos preocupando por investigar. Ahora sí, ya hay como muchas tareas para los profes de innovar, de cambiar las metodologías, Sí. de tener una libertad de cátedra, que eso ha ayudado bastante, pero hay, digamos que de 100% hay un 80% de docentes que todavía están ahí, replicando las mismas historias, las mismas narrativas, los mismos discursos, cuando debemos entender que las realidades han cambiado, ¿cierto? Sí. Que hay investigaciones que han demostrado que eso que nos enseñaron es falso. Que eso que nos enseñaron... Por lo menos no cuenta toda la verdad. O por lo menos no cuenta toda la verdad. Que puede ser cierto para cierto tipo una parte de la población, sí. Para cierto tipo de la población, pero para la otra población, que ¿dónde se encuentran nuestros niños? Sí. En ciertas historias que se cuentan. No tienen unos referentes, crecemos con eso, y siempre, la historia siempre nos pone abajo de la pirámide, ¿cierto? Sí. Siempre nos pone abajo, somos lo peor, somos lo pobre, lo sucio, mejor dicho, lo más marginal. Pero si nosotros le vamos a contar a nuestros niños que nuestros ancestros utilizaron, por ejemplo, la trenza ingeniosamente para escaparse, sí. para comunicarse, para escaparse, ¿cierto? Sí. Lo utilizaron ingeniosamente. Somos personas ingeniosas, somos Claro. personas creativas, somos personas poderosas, fuertes, porque por algo nos trajeron a trabajar en estas tierras hermosas que yo amo, ¿cierto? Sí. Eso no se le cuenta a nuestros niños, que somos personas muy inteligentes. Pero no lo cuentan porque eso cambiaría la narrativa. Exacto. Mira, yo creo que cuando tú dices no se le enseña a la comunidad, la educación, tanto como los demás organismos, no creas que es imparcial. La educación es parcial. Está parcializada. Mira, yo estaba viendo un programa en Señal Colombia, hace más o menos, fue para los lados de la pandemia. Ajá. Estaba con el COVID-19 en esa época y yo estaba que me había aplicado la tercera dosis, yo estaba que me moría, tenía un escalofrío, una cosa de loco. Era como la 1 de la mañana, yo puse Señal Colombia. Yo tenía televisión premium en mi casa, tenía todos los canales y me iba a poner Señal Colombia. Y justo me empiezo a ver un programa de las comunidades indígenas y habían donde ya se les exige que a los docentes se les exige que deben saber hablar, se llama el dialecto. Eso se llama educación propia. Exactamente. La población indígena lo llama así. Y ya se les decía que tienen que empezar a enseñarse el dialecto, porque antes no estaba. Entonces yo dije, mira, la comunidad indígena, la población indígena en Colombia está ganando mucho más espacio, quizás que la propia población afro. Claro. Si tú te vas a San Andrés, allá en los colegios de San Andrés se les enseña ese dialecto a las comunidades. Y nosotros tenemos... Andrés y Santa Catalina. Pero allá no son indígenas. No, pero ellos tienen su propio dialecto. El ejemplo. Sí, ellos tienen su dialecto. Y a nosotros, como comunidad afro, a veces se nos imponen estereotipos. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde yo digo, ¿qué pasa con nosotros? Primera pregunta. No nos sentimos representados con ese tipo de cosas. Primera pregunta para ti. ¿En qué otro horario transmiten ese programa? Bueno, la verdad no sé, porque ya hace mucho rato que pasó, pero cuando yo me lo vi, te digo que me lo vi fue a esa hora de la mañana, de la noche. Hay otro programa como escondido por allá, como para que la gente no se lo vea. Hay otro programa que también narra historias afro, ¿cierto? Sí. Que han hablado de personajes afro, pero también es muy tarde de la noche.
Ahí es donde nosotros teníamos que empezar a decir, esas acciones están siendo parcializadas. eso es con una intención clara. ¿Pero a qué hora? ¿Quién va a ver eso? Por eso, o sea, están siendo parcializadas porque un niño a esa hora no se va a ver un programa de eso. No se lo ve. Y créeme que son historias tan bonitas. El programa se demoró casi 2 horas. O sea, fue parte 1, parte 2, parte 3. Y yo era encantado viendo el programa. Después de eso, me vi un programa que tiene que ver con cocinas indígenas que se iban para allá, para La Guajira, estuvieron por allá, por el Amazonas, por muchas partes de Colombia. Esos programas son súper hermosos, pero no está llegando efectivamente a la Los mejores sociedad. programas culturales los dan a horas tarde. ¿Y eso tiene una intención o no tiene una intención? Claro. ¿Cuál es la intención? La intención es que la comunidad no se eduque. Exacto. ¿Y cómo aportamos a que se cierren un poco las brechas de la inequidad, del racismo, ¿cierto? Tenemos A que que exigir- esos contenidos, Tenemos por que ejemplo, conseguir que sean transmitidos, por lo menos que compitan con los programas, con otros programas que se emiten. Porque es que resulta que el director del programa, el director de mercadeo del programa le dice a la directora de contenido, mira, este programita no me lo pases a esta hora, porque este programa no va a tener rating que tiene de allá. Entonces no se mide en la cantidad del impacto positivo que va a tener, sino que lo miden en los números de cuánta visualización tiene. ¿Sí me hago entender? Claro. Y yo vi el programa, yo me sentí identificado con el programa. Pero con lo que no me sentí identificado es con el horario, porque muchos afros quisieran ver el programa y sentirse representados ahí. Sí, entonces, bueno, y hablando también desde la educación, es crear esos referentes para nuestros chicos, para nuestras chicas. Aquí en Medellín hay una gran cantidad de jóvenes que todavía no saben qué es ser afro. No, es que yo soy paisa porque yo nací acá. Sí. ¿Cierto? Pero replican nuestras tradiciones, porque la mamá sí es del Chocó, porque el papá sí es, no sé, de Tumaco, de ciertas partes, pero no hay esa educación desde nuestras casas y también desde las escuelas que diga, hey, aquí hay un referente tuyo y aquí te puedes encontrar. Si naciste en un territorio paisa, en un territorio de la eso es lo que te iba a decir, mira. El hecho de que sean paisas, porque sí son paisas, porque es en el lugar donde nacen. Pero no se encuentran en ese ser afro. Y en esas tradiciones y en esa historia que ya cargan. Ahí es donde hay cargan. que explicarles. No te quita el ser paisa que también eres afro. Las dos cosas están. Pero nuestra gente no sabe explicar eso. Vamos a preguntarle a una mamá de cualquier barrio de Medellín. Podemos hacer el ejercicio. ¿Sí? Y no sabemos explicar qué es ser qué es ser afrocolombiano o qué es ser afrodescendiente. Pero deberías explicárselos. Sí, explícaselos. Bueno, yo entendí que el ser afrocolombiana es el cargar con esa historia que traemos desde nuestra piel, creo que ya lo dije ahorita, con nuestro cabello. El entender por qué llevamos nuestro cabello de una manera diferente al de una persona blanco-mestiza, ¿cierto? Sí. Entender que tenemos unos ancestros que no eran esclavos, fueron esclavizados. Muchos eran reyes, princesas, y fueron esclavizados. Por eso yo digo que esa historia hay que contarla. Por eso yo trato en los talleres que hacemos sobre el trenzado, que no es simplemente enseñar a entrecruzar los dedos y hacer una trenza, sino que es hablar de esa historia. Claro. Y de que la historia de la población afrocolombiana no nació en la época de la esclavitud, nació desde mucho antes, donde éramos reyes y reinas. Mira, me pareció una cosa muy bonita que hizo el presidente cuando fue a Haití. Mira que a veces uno dice, hay que reivindicar a esta población. Y los mismos afros no reivindicamos la población. Yo no sé si Francia Márquez estuvo en este evento, pero me pareció interesante porque yo estudio historia, porque estudio ciencias políticas, y yo estudio justo hace 3 días, estudié el módulo donde enseñan que Haití fue una de las naciones colonizadas que nos ayudó a tener la libertad de España.
Cuando acá fueron derrotados, ¿qué hicieron Simón Bolívar y los otros? Fueron allá a Haití a buscar ayuda. Y ellos fueron los que ayudaron a que aquí tuviéramos libertad. Los negros. Y esa parte de la historia no se cuenta. Y eso, y mira que Petro lo puso en la agenda. Pero ¿sabes qué hacen los medios de comunicación? Uno, porque le tienen fastidio a Petro. Y dos, porque no les interesa, no lo ponen en el centro de la discusión. ¿Sabes qué pasa si la gente negra se da cuenta que es negra y que si nos unimos podemos crear imperios? O sea, todos se vienen abajo. Pero hay porque algo que se llama divide y vencerás. lo que ha pasado históricamente. Y va a seguir pasando. Y va a seguir pasando si no nos educamos, si no nos formamos, si no utilizamos esos referentes que tenemos, porque en la actualidad tenemos muchos referentes. Muchos referentes de los que tenemos de qué pegarnos, pero como nos han enseñado a odiarnos y a dividirnos, vemos al otro como la competencia. Como la competencia y como que, ay, qué fastidio, lo logró, ¿cierto? Veamos eso como que, pucha, si él puede, yo también puedo, si ella puede, yo también puedo. Si ella está estudiando, a pesar de que, o sea, no sé, de que ha pasado por miles de dificultades, yo también puedo. Mira, yo escucho muchos afros que dicen, pero es que yo no estudié, o yo no estudio porque es que no puedo estudiar, porque no encuentro universidad. Y yo me lo ofrezco. Yo, para que entre, no tienes que pagar ni un peso. Cuando yo ya les digo eso, sacan excusas. No, pero es que esto, pero el trabajo, pero la obligación, la responsabilidad. Yo les digo, ¿tú crees que yo no tengo responsabilidades? ¿Crees que no tengo obligaciones? Yo las tengo. Pero cuando tú quieres, entonces ese esfuerzo. Se puede. O sea, yo me reviento, me acuesto a las 3, 4 de la mañana. Tengo un objetivo claro de lo que quiero, ¿verdad? Entonces ahí parte de saber qué se quiere como comunidad. Importantísimo saber qué se quiere. Y desde cuando tú sabes qué quieres, lo demás se te hace más fácil. Claro. No, y también otra invitación desde la educación es a que los que tenemos el privilegio de estar en estos espacios de formación como la universidad, podamos utilizar eso para fortalecer nuestras comunidades. Por ejemplo, tú estás estudiando ciencia política, ¿cómo desde la ciencia política puedo aportar con temas para, no sé, para desarrollar alguna investigación? Una investigación que de verdad aporte algo a las comunidades, a las personas que yo tengo cerca, no sé. Cómo desde la pedagogía podemos visibilizar que hay espacios de comunidad donde sí se forma la gente, ¿cierto? Y que no se ha dicho en la academia, y que de la pedagogía hasta ahora no se ha dicho, y creo que si nosotros, que somos los que nos atraviesa este sentir, no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Entonces no nos podemos quejar, tenemos que proponer. Sí, tenemos que tomar las banderas. Claro. Tenemos que tomar las banderas, es una responsabilidad que tenemos. Y yo creo que lo podemos hacer bien, hombre. Yo estuve hace, creo que 6 meses en una reunión aquí en la Casa Afro. Había muchas personas afro. Ajá. Y yo al terminar la reunión les dije, por favor agréguenme al grupo. Quería saber qué está pasando como la comunidad afro. Yo hago parte de la mesa afro de la Comuna 4. Y ahí vienen los celos. Sí, dame el número, nosotros te agregamos. Hasta hoy. Yo estuve en esos procesos. O sea, no quiero sonar como... no quiero rajar de nadie, pero yo estuve en esos procesos y sí se ven mucho de lo que hemos hablado. Los egos. Y frustra bastante porque uno que ha estado en los barrios, uno que ha estado sufriendo del lado de la gente sus vulneraciones y sus necesidades, y ver que hay personas que están en un lugar de poder y realmente no hacen nada. Es lo que yo te decía, Es totalmente frustrante. Es frustrante. Mira, a veces hay personas afros que dicen, pero si nosotros no nos dan oportunidad de estar en los espacios, ¿sabes qué pasa? Que llegan 1, 2 o 3, saben que están en los espacios, lo aprovechan, a veces llegan a personas que no tienen que no se sienten representados o que saben que no representan a la comunidad afro. Por ejemplo, no nos vamos lejos. Polo Polo es congresista de representante de la comunidad afro. ¿Tú te sientes representada? ¿Tú lo ves ahí como un auténtico afro? No, porque él nunca ha tomado las banderas afro.
él aprovechó ese error en la matriz, como digo yo, para hacerse elegir. ¿Y por qué no estamos unidos? Exactamente. No Ni estamos siquiera para poner una denuncia, porque él apareció como indígena, porque estudió como indígena. Y luego se hizo pasar por afro. Pero si realmente tú no te sientes representante de los afro, no te identificas con la comunidad afro, así seas negra, no deberías ocupar los espacios que le corresponden a esa comunidad. Pero digo, ¿dónde están las personas que deberían realmente representar a la comunidad afro? Estamos formándonos. Quizá, y ya hay muchas personas muy formadas, sí. Pero ahí la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando que no podemos llegar a esos espacios? Algo se está haciendo mal. ¿Cómo nos relacionamos? Sería la pregunta. Entonces, ¿vamos a llegar o no? ¿Se atreve? Yo siempre me he atrevido. Vamos a llegar a esos espacios porque nos vamos a unir, porque vamos a construir comunidad. O sea, lo más importante para mí como pedagoga es el tema de construir comunidad. Si no creamos comunidad, vamos a seguir en la misma. ¿Y cómo creamos comunidad? Hay que empezar entonces a tejer esos lazos para que las personas lleguen allá. Pero ahí es donde es muy importante lo que yo te decía a ti la vez pasada, la observación. Porque no todos los que están capacitados son idóneos. Son idóneos, así es. ¿Cómo crees que la autenticidad puede contribuir a que tengamos una sociedad más justa? Cuando una sociedad permite que seamos auténticos, la verdad es que se está abriendo a que vivamos sin miedo, a que tengamos que vivir sin justificar lo que somos, sin justificar lo que pensamos, lo que creemos y sin justificar nuestro valor, ¿cierto? Sí. El poder expresarnos, el poder caminar, el poder andar por cualquier parte es súper valioso, ¿cierto? Y bueno, eso se ve mucho como a veces nos toca justificar el por qué estamos en una universidad o el por qué sí puedo tener una empresa, el por qué sí puedo generar empleo, o sea, por qué yo tengo que justificar eso, o el justificar por qué me he visto de cierta manera o por qué llevo mi cabello de cierta manera. No tenemos por qué estar justificando lo que somos. Entonces, si aceptamos al otro tal como es, aportamos a que reduzca ese tema de la inequidad, a que reduzca, no sé, el racismo, la indiferencia, ¿cierto? Debemos ser empáticos. Sí. Y ese ser empáticos va muy de la mano de eso, el aceptar, el comprender, pero también el conocer, porque si no conocemos, no vamos a aceptar al otro. Pero mira, el problema de la autenticidad no es solamente la comunidad afro, porque es que quizás, como hemos llevado el tema, muchos van a creer, es que los afros tienen un problema de autenticidad. No, todas las personas, en todos los grupos poblacionales hay problemas de autenticidad. Claro, sino que aquí tenemos que entender algo y es que cada quien habla desde lo que le atraviesa. Exactamente. ¿Cierto? Entonces yo no puedo hablar de la autenticidad de la población LGTBI, por ejemplo, o de la población indígena, porque no lo tengo apropiado. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Siendo como una incitación a eso, a que aceptemos al otro tal y como es. No importa el grupo étnico al que pertenece. O su religión, su grupo étnico, sus creencias. Su forma de pensar, sus de formas, ¿cierto? Sí. Que no tenemos que esperar que el otro nos justifique, nos explique eso que es. Hombre, mira que yo a veces aquí, cuando yo llegué a Medellín, en los meses, años, yo hablaba supremamente rápido. Porque en el Chocó uno habla muy ligero. Me decían, ¿qué? Y yo voy a repetir, ¿qué? Yo pensé al comienzo que me estaban tomando el pelo. Hasta que por allá a los años llegó una persona del Chocó y yo hice lo mismo con la persona. ¿Yo qué? Espérate, hace fue y me hablas más lento. Porque te acostumbras a escuchar que las personas te hablan más lento, con más pausa, y ya a ti te parece que no entiendes bien lo que la persona te dice. Pero también es que los seres humanos somos adaptativos. Exactamente, ¿cierto? exactamente. Nosotros no podemos decir que tenemos una sola identidad. Nosotros podemos tener muchas identidades dependiendo los grupos en los que nos relacionamos. Pero de toda esa identidad hay una que te representa. Claro, es que hay una que nos representa, pero por ejemplo yo no voy a ir al Chocó a comer arepas. Entonces a mí que me identifica... Ahí no, esta vieja, qué hombre.
O a pretender que una persona nacida y criada acá, que no conoce, que nosotros comemos mucho el queso, vaya a entender que, o sea, el tema del, por ejemplo, la sopa de queso. Sí. ¿Cierto? No, y que llegue allá y que como tú comes tu pescado, o como lo puedo comer yo, que les encante comer el pescado. Porque aquí hay mucha gente que dicen que no tienen, que no les encanta, que no les gusta el marisco. Pero tú ves que uno se adapta. Yo, por ejemplo, Sí. me he acostumbrado a comer arepas. Pero yo voy para el Chocó y voy a comer plátano, voy a Banano. comer Primitivo. banano primitivo, cachaco, voy a comer pastel chocuano, ¿cierto? Que acá lo encontramos, pero allá se encuentra con más facilidad. Y no es lo mismo, allá sabe más rico. Sí, sí, no sé por qué. No sé si es por el calor, pero a mí me parece que sabe más rico allá. Sabe más rico allá. Y bueno, y sí. Si tuvieras que decirle algo a alguien que teme mostrarse auténtico, ¿qué le dirías? Que la autenticidad es lo más valioso que tenemos. Sean ustedes mismos sin miedos. Yo algo que le hablaba a unos chicos que estuve en el barrio La Honda hace días y en lo que les enfaticé mucho es, muchachos, pongan su palabra, o sea, no les dé miedo expresarse, no les dé miedo mostrar lo que ustedes saben y lo que ustedes son, porque entonces, ¿cómo nos van a valorar, cierto? ¿Y cómo nos estamos valorando nosotros que no somos capaces de expresar lo que sentimos? Mira, a mí me han reprendido varias veces por expresarme. Maya, ¿qué te pasa? Cuando no estamos con la persona, Maya, ¿qué te pasa? No, hey, cuidado, que esta gente de acá uno no puede estar diciendo las cosas. ¿Y por qué tengo que dejar de decir o de pensar las cosas que yo siento? Claro, entonces pasamos por groseros, pasamos en ocasiones por, no sé, o por creídos, Por petulantes. por expresarnos, Sí. ¿cierto? Cuando está bien siempre y cuando no pasemos por encima del otro, repito. Claro, es que donde llegan los derechos tuyos empiezan los míos y viceversa. Ajá. Yo siempre lo he tenido claro, pero lo que no comparto es que porque tú te quieras expresar con tu idea, tu pensamiento, yo tenga que venir a reprimirte. Claro. No, es por ejemplo, cuando tú llegas a una comunidad, como llegaron acá a colonizar a los indígenas, y les decían, no, es que si tú quieres pertenecer tienes que volverte cristiano. Cuando esa gente tenía ya su forma de adorar, tenía quizás su forma de hacer culto, ¿cómo uno puede venir a violentar, porque eso es violentar, las creencias la cultura de la otra persona? No, eso no lo puedo compartir. Bueno, entonces sí, sean ustedes mismos y péguense de esas personas a las cuales ustedes ven como que yo quiero ser como esa persona o quiero ser más que esa persona. Entonces analicemos qué hace, cómo lo hace, cómo habla, hasta cómo camina, muchachos. Es importante en llegar a esa persona que queremos ser. Yo he estado siguiendo mucho a una chica que se trenza conmigo. Ella ya es coach, ¿cierto? Sí. Y yo la vi a ella. ¿Sí te encantaría ser coach? No me encantaría ser coach, pero sí valoro mucho el tipo de persona que ella es. Y tengo que decirlo aquí que no es una mujer negra. Es una mujer blanca que tiene raíces afro, sí, tiene raíces afro, pero a mí me atrae mucho su forma de afrontar las cosas que le han pasado. Y que es una mujer que ha logrado grandes cosas, pero grandes cosas sin sentir envidia de otras, sino viendo eso como ejemplo. Entonces, de esas personas es que uno se tiene que pegar. Claro. Esas personas son las que uno tiene que analizar, son las que uno tiene que escuchar y son las que uno tiene que seguir si quiere crecer. Yo soy una persona que quiero traspasar las barreras, pero mejor dicho, de todo. Y por eso la escucho mucho y escucho mucho a otras personas que me motiven, ¿cierto? Que yo vea a esas personas que han triunfado. A partir de este momento y sea mi motivación. Vas a empezar a escuchar Revista Cata también, ¿verdad? Claro que sí, yo ya empecé a escucharte. Bueno, me encantó estar contigo, la verdad, para mí es un placer tenerte aquí. Igualmente. ¿Cómo estás en las redes sociales? ¿Cómo te encuentras? Bueno, me encuentran como Trenzas Bellísimas. Trenzas Bellísimas, Trenzas en Instagram. Sí. Y en Facebook, Bellísimas Trenzas. Mi personal. Por ahí la encuentran en el personal. Después de ahí la encuentran. Ahí encuentran, pero los invito a que sigan las páginas, a que vean
un poco del proceso que hemos llevado desde el trenzado, pero también ya fortaleciéndolo con la pedagogía, entendiendo que el trenzado no es solamente entrelazar los dedos para crear una trenza, sino que se crea todo un espacio formativo, educativo, se crean unos diálogos de saberes. Es toda una experiencia donde tenemos que estar abiertos siempre a aprender. Yo creo que la mejor forma de aprender es desaprender. Es cuando vayan a estar en los espacios de ella, por favor, desaprendan, porque de ahí para acá van a retroalimentarse. Muchachos y muchachas, por favor, aquí en la barrita de comentarios, dejen sus comentarios cómo les pareció el episodio, de qué les gustaría que hablara con esta jovencita que está aquí conmigo para el próximo episodio que grabe con ella. Y no se olviden seguirnos en las redes sociales. ¿Cómo estamos? Como @Revista Capta. Recuerda, esto es Revista Capta, somos lo que quieres ver y escuchar.